Una familia, un legado, historias que marcaron la música mexicana, historias que cantan. Eran las 2 de la mañana cuando el silencio se rompió en una habitación de hotel. Afuera la ciudad dormía. Adentro un hombre respiraba con dificultad mientras sostenía un peso que no se veía pero que lo acompañó toda su vida. No era un arma, no era una enfermedad repentina, era algo más pesado. El título que México le impuso, el Charro de México. Porque ser el Charro de México no era un honor cualquiera, era una condena disfrazada de gloria. Y dos hombres lo supieron mejor que nadie. Dos voces, dos épocas, dos destinos marcados por la admiración y por una tragedia que muy pocos se atrevieron a contar completa. Esta no es solo la historia de Antonio Aguilar y Jorge Negrete, es la historia del precio invisible de representar a todo un país, de cargar una imagen que no admite debilidad, de cantar con el pecho erguido mientras el alma se quiebra en silencio. Durante años, el público creyó que ambos hombres vivieron envueltos en aplausos, mujeres, fama y respeto absoluto. Pero detrás del traje de charro impecable había noches largas, decisiones imposibles y una presión que no perdonaba errores. Porque cuando México te nombra su símbolo, deja de verte como persona. Jorge Negrete fue el primero en descubrirlo. Desde joven entendió que su voz no le pertenecía del todo. Cada nota que cantaba, cada personaje que interpretaba tenía que estar a la altura de una idea más grande que él mismo. No bastaba con ser talentoso, tenía que ser perfecto, fuerte, intocable, inquebrantable. Antonio Aguilar observó todo eso desde lejos, aprendió sin que nadie se lo explicara. Vio cómo el reconocimiento podía volverse una jaula dorada. Cómo el público aplaude al ídolo, pero no sabe qué hacer cuando el hombre empieza a cansarse. Aquí aparece el primer golpe emocional de esta historia. Ninguno de los dos pidió ser símbolo nacional, pero una vez que lo fueron, ya no hubo marcha atrás. La música dejó de ser solo pasión y se convirtió en responsabilidad histórica. Cada presentación era un juicio, cada silencio una sospecha. Los datos existen, las fechas, los testimonios, las giras interminables, los médicos que recomendaban descanso y los compromisos que no permitían parar, porque el Charro de México no se cansa, no se equivoca, no se quiebra. O al menos eso esperaba el país. Este primer bloque no busca nostalgia, busca verdad emocional. Porque detrás de los aplausos hubo sacrificios que jamás se anunciaron en los escenarios. Y detrás de la figura del charro hubo hombres que entendieron demasiado tarde que representar a una nación también puede destruirte. Y lo que viene después revela cómo comenzó realmente esta carga. No con un triunfo, no con un aplauso, sino con una expectativa imposible de cumplir. Para entender por qué el título de Charro de México se volvió una carga tan pesada, hay que regresar al momento exacto en que nació el mito. No fue un nombramiento oficial, no hubo decreto, fue algo más poderoso y más peligroso, una decisión colectiva del público. En la década de los años 30 y 40, México buscaba desesperadamente una identidad. El país acababa de salir de una revolución sangrienta, las heridas seguían abiertas y el cine se convirtió en el espejo donde los mexicanos querían reconocerse. Fue ahí donde apareció Jorge Negrete. Negrete no solo cantaba bien, tenía porte militar, voz educada en el conservatorio, presencia imponente y una forma de pararse frente a la cámara que transmitía autoridad. No era casualidad, había estudiado canto de forma formal y tenía una disciplina que pocos artistas de su tiempo podían presumir. Eso le dio prestigio, pero también lo puso en una vitrina peligrosa. Las películas empezaron a construir una imagen muy específica. El charro valiente, el hombre honorable, el mexicano perfecto. Y el público respondió con una devoción inmediata. Cada estreno era un éxito, cada canción se volvía himno. Sin darse cuenta, México comenzó a exigirle algo imposible, que siempre fuera ese personaje, dentro y fuera de la pantalla. Aquí aparece el primer dato incómodo. Jorge Negrete no podía enfermarse, no podía mostrarse cansado, no podía fallar una nota, porque el charro no falla. Y cuando la persona real no coincidía con el personaje, el juicio era implacable. Existen registros de giras extenuantes, compromisos políticos, presentaciones encadenadas sin descanso. El país lo quería en todos lados, todo el tiempo. Y él aceptaba, no solo por ambición, sino porque entendía que su imagen ya no era solo suya, representaba algo más grande.
Este bloque revela una verdad clave para enganchar a la audiencia mayor a 50 años. Antes, el éxito no venía con contención emocional ni cuidado personal, venía con exigencia absoluta. El artista se debía al público, incluso a costa de su salud. Mientras tanto, en otro punto del país, un joven observaba todo con atención, no desde la competencia, sino desde la intuición. Ese joven era Antonio Aguilar. Todavía no era el ícono que hoy recordamos, pero ya entendía una lección fundamental. El aplauso puede ser tan peligroso como el olvido. Antonio vio cómo Negrete se elevaba y cómo el personaje empezaba a devorar al hombre. Aprendió que la fama en México no solo consagra, también encierra, y que cuando te conviertes en símbolo, ya no te pertenece ni el cansancio. Este bloque deja sembrada la tensión central de la historia. Uno fue el primero en cargar el título, el otro aprendió mirando y los dos, tarde o temprano, pagarían el mismo precio. Porque el charro de México no se elige, se impone. Y una vez impuesto, no hay forma sencilla de quitárselo. La tragedia de Jorge Negrete no comenzó con su muerte. Comenzó mucho antes, cuando el cuerpo empezó a pedir algo que el personaje no podía permitirse. Descanso. Para entonces, el charro de México ya no era un artista, era una institución. Y las instituciones no se detienen. Los registros de la época hablan de una agenda brutal. Películas filmadas una tras otra, presentaciones en vivo sin pausas reales, compromisos oficiales que no admitían cancelación. Negrete viajaba constantemente entre foros, teatros y sets de grabación. Dormía poco, comía mal, cantaba incluso cuando la voz ya no respondía igual. Aquí aparece uno de los datos más reveladores. Desde finales de los años 40, Jorge comenzó a presentar problemas respiratorios recurrentes. Tos persistente, fatiga constante, infecciones que se agravaban por el ritmo de trabajo. Los médicos recomendaban reposo, silencio, tratamiento prolongado, pero el charro de México no podía desaparecer del mapa. Porque desaparecer en ese contexto significaba decepcionar a un país entero. Este bloque es clave para la retención porque rompe una idea profundamente arraigada en la audiencia mayor, la de que antes los artistas aguantaban todo. La realidad es más cruda. Aguantaban porque no tenían opción, porque el sistema no permitía fragilidad. Cada vez que Negrete intentaba bajar el ritmo, surgían presiones, productores que recordaban contratos, públicos que exigían presencia, medios que interpretaban cualquier ausencia como decadencia. El miedo al olvido empezó a pesar tanto como la enfermedad. Mientras tanto, Antonio Aguilar observaba a distancia, tomando nota silenciosa de lo que no debía repetirse. Entendió que el éxito absoluto podía cobrar una factura devastadora y que el amor del público, cuando se convierte en exigencia, deja de ser protección. Aquí, la historia se vuelve trágica en un sentido profundo. Jorge Negrete no murió solo por una enfermedad. Murió exhausto, murió cargando una expectativa que no admitía pausa, murió siendo símbolo hasta el último momento. Y hay testimonios de personas cercanas que coinciden en algo inquietante. Negrete sabía que su cuerpo no resistía más, lo sabía. Pero también sabía que bajarse del escenario significaba traicionar una imagen que ya no controlaba. Este bloque deja una sensación amarga, porque la tragedia no fue repentina, fue lenta, silenciosa, anunciada, y aún así, inevitable. Y cuando finalmente ocurrió lo que nadie quería nombrar, México perdió a su charro. Pero el título no desapareció. Simplemente quedó esperando a alguien más que estuviera dispuesto a cargarlo. La muerte de Jorge Negrete no fue solo una noticia, fue un golpe emocional para un país que no estaba preparado para perder a su símbolo. Cuando se confirmó su fallecimiento en 1953, México no solo despidió a un cantante y actor, despidió una idea. La idea de que el charro era eterno, invulnerable, inmune al desgaste humano. Los periódicos de la época hablaron de luto nacional,
Las estaciones de radio repitieron sus canciones como si así pudieran retrasar la despedida. Las imágenes del funeral mostraron multitudes sinceramente devastadas. Pero detrás del duelo público ocurrió algo más profundo y menos visible. Un vacío simbólico. Porque cuando un país pierde a su emblema, no se pregunta si necesita otro, lo asume. Ese vacío comenzó a presionar desde el primer día. Productores, empresarios, periodistas y el propio público empezaron a mirar alrededor buscando a alguien que pudiera sostener la imagen que Negrete había dejado inconclusa. No cualquiera. Tenía que ser un hombre con voz, porte, carácter y resistencia. Y ahí es donde el nombre de Antonio Aguilar empezó a repetirse con más fuerza. Antonio no llegó como reemplazo inmediato. No hubo un traspaso oficial. Fue algo más sutil y por eso mismo más pesado. Cada presentación suya era comparada. Cada película era evaluada bajo la sombra de quien ya no estaba. Cada traje de charro era medido con la memoria del anterior. Este bloque revela una verdad incómoda. Antonio no buscó el título lo buscó a él. A diferencia de Negrete, Antonio tenía una relación distinta al escenario, más cercana a la tierra, al campo, al relato popular. Pero eso no lo eximió del juicio. Al contrario, el público necesitaba creer que alguien podía llenar el hueco. Y cuando se necesita tanto creer, la exigencia se vuelve implacable. Aquí aparece la tragedia silenciosa que engancha al espectador. Antonio estaba construyendo su propia identidad artística cuando, sin pedirlo, empezó a cargar expectativas ajenas. No solo tenía que ser bueno, tenía que ser digno del legado, tenía que honrar una figura que no era la suya. Los comentarios de la época lo reflejan. El nuevo charro, el heredero natural, el que sigue. Cada etiqueta sumaba peso, porque cada una venía con una comparación implícita y una exigencia clara. No falles. Y Antonio entendió algo muy rápido. Aceptar el cariño del público significaba aceptar también la responsabilidad que venía con él. Decir que no, en ese contexto, era casi imposible, porque el país no estaba preguntando, estaba asignando. Este bloque marca el punto exacto donde la historia deja de ser solo una biografía y se convierte en destino. El peso que había quebrado a uno ahora comenzaba a posarse sobre otro. Y lo más trágico de todo es que Antonio ya había visto cómo terminaba esa historia. Antonio Aguilar no aceptó el peso del título de un día para otro. No hubo un momento ceremonial ni una declaración pública donde dijera «Yo seré el charro de México». Lo que hubo fue algo más duro, la conciencia de que si seguía adelante, ya no podría hacerlo solo por sí mismo. A diferencia de Jorge Negrete, Antonio venía de una formación distinta, más ligada al campo, al cine popular, a las historias del pueblo. No tenía la voz académica del conservatorio, pero tenía algo igual de poderoso: credibilidad. La gente le creía cuando cantaba, le creía cuando actuaba, le creía cuando hablaba de México. Y eso, paradójicamente, lo hizo aún más peligroso. Porque cuando el público cree en ti, te entrega algo muy valioso y te exige algo igual de grande. Antonio empezó a notar que sus decisiones ya no eran solo artísticas, eran simbólicas. Elegir una canción, un papel, un traje, incluso una postura pública, empezaba a interpretarse como un reflejo de lo que México era o debía ser. Aquí aparece un dato clave que suele pasar desapercibido. Durante los años posteriores a la muerte de Negrete, Antonio intensificó su ritmo de trabajo de forma notable. Giras más largas, producciones más ambiciosas, películas que reforzaban una imagen específica del charro fuerte, honorable, incansable. No porque nadie se lo ordenara directamente, sino porque el entorno lo empujaba a consolidar esa figura. Este bloque engancha porque muestra una tragedia distinta, no la del colapso inmediato, sino del compromiso asumido a sabiendas del costo. Antonio había visto cómo terminó Negrete, sabía que el cuerpo pasa factura, sabía que la imagen pública no perdona debilidad, y aún así siguió. ¿Por qué?
porque entendió que en ese momento histórico alguien tenía que sostener esa imagen, que el charro de México no podía desaparecer sin dejar un hueco cultural enorme. Y él, con plena conciencia, decidió cargarlo. Eso no lo convierte en víctima ni en mártir, lo convierte en humano, en alguien que eligió un camino difícil sabiendo que implicaba sacrificios personales, no solo de descanso, sino de intimidad, de error, de fragilidad. Antonio empezó a construir una estrategia que Negrete nunca tuvo: resistencia a largo plazo. Aprendió a administrar su energía, a rodearse de una estructura familiar sólida, a convertir el trabajo en una misión compartida. Pero aún con esa estrategia, el peso no desapareció, solo se distribuyó. Este bloque deja al espectador con una sensación poderosa, la de entender que algunos íconos no nacen por ambición, sino por responsabilidad, y aceptar representar a un país implica renunciar a partes de uno mismo. Y aún así, lo más duro estaba por venir, porque sostener el título durante años no solo exige fuerza, exige pagar un precio constante. Con los años, el título empezó a mostrar sus grietas, no en el escenario, no frente a las cámaras, sino en los espacios donde nadie aplaudía. El desgaste físico y emocional de Antonio Aguilar fue real, aunque pocas veces se nombró. Porque el charro de México no se queja, resiste. Las giras se volvieron maratones. No eran solo conciertos, eran traslados interminables, cambios de clima bruscos, noches sin descanso real. Los registros de la época hablan de temporadas completas sin pausas significativas. Antonio cantaba, actuaba, producía, supervisaba. El cuerpo cumplía, la mente también, pero a un costo silente. Aquí aparece un dato que engancha a la audiencia mayor. Los médicos recomendaban reducir el ritmo en varias ocasiones, no por una crisis puntual, sino por acumulación, fatiga crónica, problemas respiratorios intermitentes, desgaste muscular. Nada lo suficientemente grave para detenerlo, todo lo suficientemente constante para advertirle. Y aún así, no se detenía. La tragedia aquí no es un colapso repentino, es la normalización del cansancio. Es aprender a vivir con el dolor como parte del trabajo. Es asumir que el cuerpo es una herramienta que debe rendir, incluso cuando pide tregua. En el plano emocional, el peso era igual de fuerte. Antonio entendía que no podía fallar, que un error no era solo suyo, sino del símbolo que representaba. Cada presentación era una confirmación pública de que el charro de México seguía en pie, y eso no permitía días malos. Aquí la historia se vuelve profundamente humana. No hay escándalo, no hay tragedia espectacular, hay desgaste sostenido. Y ese tipo de desgaste con los años cobra factura. El símbolo seguía intacto, el traje impecable, la voz firme, pero por dentro la presión se acumulaba. Y aunque Antonio aprendió de la historia de Negrete, entendió que evitar el final no significaba evitar el sacrificio. Este bloque deja al espectador con una sensación clara, la de entender que algunos íconos no nacen por ambición, sino por responsabilidad. Y aceptar representar a un país implica renunciar a partes de uno mismo. Y cuando el tiempo empezó a pasar factura de forma más evidente, el país volvió a mirar al charro esperando lo mismo de siempre, sin preguntarse si aún era posible. Hay un tipo de presión que no se puede combatir con talento ni con trabajo. Es la comparación permanente. Antonio Aguilar nunca pudo escapar de ella. Por más años que pasaran, por más películas que filmara, por más giras que llenara, el nombre de Jorge Negrete seguía apareciendo como una sombra constante. Cada crítica tenía dos caras. Si Antonio triunfaba, se decía que honraba el legado. Si fallaba mínimamente, se decía que nunca estaría a la altura. No existía el punto medio, porque cuando el público ama un símbolo, no acepta fácilmente que sea humano, y cuando ama dos símbolos, los confronta. Este bloque es clave para la retención porque toca una herida generacional muy reconocible. Antes, la memoria colectiva no perdonaba, idealizaba, congelaba a los ídolos en su mejor momento y los convertía en medida eterna para quienes venían después.
Antonio entendió pronto que no competía con un hombre, sino con un recuerdo. Y los recuerdos no envejecen, no se cansan, no se equivocan. Jorge Negrete en la memoria del público seguía siendo joven, fuerte, invencible. Antonio, en cambio, estaba vivo, y ser vivo implicaba cometer errores. Los medios alimentaban esta comparación sin descanso. Titulares que enfrentaban estilos, opiniones que dividían al público, comentarios que cuestionaban si uno había sido mejor que el otro, como si el arte pudiera medirse de esa forma, como si ambos no hubieran pagado un precio altísimo por representar lo mismo. Aquí aparece un dato histórico que da peso al relato. Durante décadas, las películas de Negrete seguían retransmitiéndose una y otra vez, reforzando su imagen mítica. Mientras tanto, Antonio seguía trabajando, envejeciendo frente al público, cargando el desgaste que el otro no tuvo que mostrar. Este contraste generó una paradoja cruel: vivir a la altura de alguien que ya no puede caer, y hacerlo sin resentimiento público. Porque Antonio jamás habló mal de Negrete, jamás lo desmitificó. Al contrario, lo respetó. Y ese respeto también implicó cargar con la comparación sin protestar. Para la audiencia mayor de 50 años, este punto conecta profundamente. Muchos vivieron esa época, muchos escucharon esas comparaciones, y muchos entienden hoy que no eran justas, pero eran inevitables. Antonio no buscó ser mejor, buscó ser suficiente, buscó sostener una imagen sin romperse públicamente, y eso, en sí mismo, fue un acto de resistencia. Pero el tiempo no perdona a nadie, y pronto el cuerpo volvió a recordar que ningún símbolo es eterno. Con los años el tiempo empezó a notarse, no de forma abrupta, no con un escándalo visible, sino con pequeños recordatorios que solo quien carga un símbolo puede sentir. El cuerpo tardaba más en recuperarse, la voz requería más cuidado, las giras ya no se sentían igual aunque se realizaran con la misma entrega. Antonio Aguilar sabía perfectamente lo que significaban esas señales. No necesitaba que nadie se lo explicara. Había visto esa historia antes. Había visto cómo Jorge Negrete ignoró advertencias, cómo el cansancio se volvió costumbre, cómo la exigencia terminó cobrando una factura definitiva. Aquí aparece uno de los ganchos más potentes para la audiencia madura: el miedo a repetir un destino ajeno. No por superstición, sino por experiencia. Antonio entendía que el título que sostenía no solo exigía presencia, también exigía sacrificio continuo. Y el cuerpo, tarde o temprano, pone límites. A diferencia de Negrete, Antonio intentó algo distinto. Empezó a espaciar ciertas presentaciones, a delegar, a convertir el espectáculo en algo más grande que él mismo. No porque quisiera dejar el escenario, sino porque sabía que mantenerse vivo también era forma de honrar el legado. Pero incluso esa decisión venía cargada de culpa, porque cada ausencia generaba preguntas, cada pausa era interpretada como debilidad. El público no estaba acostumbrado a que el charro envejeciera, estaba acostumbrado a que resistiera. Este bloque revela una tragedia emocional profunda: envejecer frente al público sin permiso para hacerlo. Porque mientras la gente envejece en privado, los íconos lo hacen bajo la mirada constante, y cada cambio se vuelve comentario. Antonio comenzó a entender que su mayor reto ya no era sostener el título, sino sobrevivirlo, llegar más lejos de lo que había llegado Negrete, no como competencia, sino como advertencia personal, demostrar que el símbolo podía transformarse sin desaparecer. Pero el miedo seguía ahí, silencioso, persistente, porque el cuerpo no negocia con la historia, y cada noche de cansancio recordaba que el final no es una posibilidad abstracta, sino una certeza que solo cambia de fecha. Este bloque mantiene la tensión porque el espectador sabe algo que Antonio también sabía. Ningún charro es eterno, ningún símbolo lo es. La pregunta no es si caerá,
sino cómo. Y esa pregunta empezó a rondar cada decisión importante, cada gira aceptada, cada compromiso firmado, cada escenario iluminado. Porque en el fondo, Antonio cargaba una certeza incómoda. El país necesitaba al Charro de México, pero el hombre necesitaba tiempo. Y el tiempo no siempre estuvo dispuesto a esperar. Llegó un momento en el que Antonio Aguilar dejó de preguntarse cuánto más podía resistir y empezó a preguntarse qué quedaría cuando ya no estuviera. Esa transición no fue pública ni dramática, fue interna, silenciosa, pero definitiva. A diferencia de Jorge Negrete, Antonio tuvo algo que el otro no alcanzó a tener: tiempo para pensar el final, tiempo para observar su propia trayectoria con distancia, tiempo para entender que el título de Charro de México no debía morir con él, pero tampoco debía seguir exigiendo sacrificios inhumanos. Aquí aparece un dato que suele pasar desapercibido. En sus últimos años activos, Antonio comenzó a enfocar su energía en construir algo más grande que su figura individual. No solo conciertos, no solo películas, un proyecto cultural que incluyera familia, tradición, continuidad, una manera de que el símbolo sobreviviera sin depender de un solo cuerpo. Este bloque engancha porque muestra una tragedia transformada en conciencia. Antonio sabía que el desgaste había sido real, sabía que había pagado un precio alto, pero también sabía que repetir el final de Negrete no era un homenaje, sino una advertencia ignorada. Por eso empezó a ceder el centro del escenario, no de golpe, no con despedidas públicas, sino integrando nuevas voces, nuevos rostros, nuevas responsabilidades. Entendió que el legado no se protege aferrándose, sino preparando el relevo. Equidistoria da un giro emocional importante. El peso del símbolo deja de ser solo carga y empieza a convertirse en enseñanza. Antonio ya no actuaba solo para sostener una imagen nacional. Actuaba para mostrar que el charro podía envejecer con dignidad, que podía transformarse sin desaparecer. Este punto es clave para la audiencia mayor de 50 años, porque conecta con algo profundamente humano: la necesidad de cerrar ciclos sin romperlos, de aceptar que el tiempo pasa, pero que eso no invalida lo que se fue. Antonio no huyó del título, tampoco lo idolatró, lo entendió, lo acomodó dentro de su vida de una manera más sana, aunque el desgasto ya estuviera hecho. Y esa decisión marcó la diferencia más grande entre su historia y la de Jorge Negrete. Aquí la tensión se vuelve reflexiva. Ya no hay urgencia inmediata, hay conciencia, pero eso no significa que el final fuera fácil. Porque incluso cuando decides cómo despedirte, el peso de lo que representaste no desaparece de un día para otro. Cuando Jorge Negrete murió, México quedó paralizado. La noticia cayó como un rayo. No hubo preparación emocional, no hubo transición. El país perdió a su charro de un día para otro, y el impacto fue tan fuerte que durante años su figura quedó congelada en el tiempo. Joven, fuerte, invencible. Así fue recordado. Ese recuerdo idealizado tuvo un efecto inmediato. Negrete se volvió mito. Su imagen quedó protegida por la tragedia. Nadie lo vio envejecer, nadie lo vio cansarse públicamente. Y eso, aunque parezca injusto decirlo, lo convirtió en una medida imposible para cualquiera que viniera después. La despedida de Antonio fue distinta, no porque doliera menos, sino porque fue más larga, más consciente, más humana. El país lo vio caminar hacia el final poco a poco, sin ocultarlo del todo, pero sin dramatizarlo. Y eso cambió la percepción. Aquí apareció un contraste incómodo que engancha a la audiencia. A veces la muerte repentina engrandece el mito y a veces la vida prolongada expone el desgaste. No porque uno haya sido mejor que el otro, sino porque el tiempo construye narrativas distintas. En el caso de Negrete, la tragedia cerró la historia de golpe. En el de Antonio, la historia se cerró con un proceso, con despedidas implícitas, con un legado que se fue acomodando antes del silencio final. Este bloque revela algo profundo sobre el público. Aplaudimos con más facilidad al ídolo que se va joven que al que resiste hasta el final. Idealizamos la caída súbita y olvidamos el mérito de sostenerse durante décadas sin romperse públicamente. Las reacciones lo demostraron. En ambos casos hubo duelo, pero también hubo comparación. Y esa comparación nunca terminó del todo, como si el país necesitara decidir quién había cargado mejor el título.
en lugar de aceptar que ambos pagaron precios distintos por la misma responsabilidad. Aquí la historia se vuelve reflexiva, porque no se trata de elegir a uno, se trata de entender que el peso del símbolo no se mide solo por la forma en que termina una vida, sino por lo que se sacrificó durante ella. Este bloque deja una pregunta flotando. ¿Qué hubiera pasado si Negrete hubiera vivido más tiempo? ¿Hubiera envejecido bajo la misma exigencia? ¿Hubiera tenido la oportunidad de transformar el símbolo, como lo hizo Antonio? No hay respuesta, solo contraste. Y ese contraste nos lleva al último tramo de la historia, donde el peso deja de pertenecer a dos hombres y se convierte en una lección colectiva. Si algo deja clara esta historia es que México ha amado profundamente a sus símbolos, pero pocas veces se ha detenido a preguntarse cuánto les costó sostenerlos. El caso de Antonio Aguilar y Jorge Negrete no es una excepción. Es un reflejo de una cultura que exige grandeza permanente sin conceder fragilidad. Durante décadas, el país celebró al Charro de México como una figura incansable. Se aplaudió la entrega absoluta, se admiró la disciplina, pero casi nunca se habló del desgaste humano detrás del traje, de la voz que debía responder aun cuando el cuerpo pedía tregua. Este bloque es incómodo porque señala algo que sigue vigente, la costumbre de exigir a los ídolos que sean más fuertes que cualquier persona común, que no envejezcan, que no se equivoquen, que no se detengan. Y cuando lo hacen, la decepción aparece como si se hubiera roto un pacto invisible. Antonio entendió esto con claridad en sus últimos años. Sabía que el público lo amaba, pero también sabía que ese amor estaba condicionado a una imagen. Por eso intentó cambiar la narrativa sin romperla, mostrar que el charro podía ser firme y al mismo tiempo humano, que la tradición no se traiciona cuando se cuida la vida. La gran pregunta es si México aprendió algo de estas dos historias, si entendió que los símbolos también sangran, también se cansan, también pagan precios que no se ven desde la butaca, o si simplemente pasó la página esperando al siguiente que esté dispuesto a cargar el mismo peso. Aquí la historia deja de ser biográfica y se vuelve cultural, porque no habla solo de dos hombres, habla de cómo un país construye sus íconos y de cuánto está dispuesto a protegerlos cuando el aplauso deja de ser suficiente. Este bloque conecta con la audiencia porque muchos vivieron esas épocas, muchos crecieron con esas canciones, muchos idealizaron esas figuras. Y hoy, con la distancia del tiempo, pueden ver algo que antes no era tan evidente. Nadie debería cargar solo con el peso de representar a millones. La lección no es dejar de tener símbolos, es aprender a acompañarlos, a permitirles ser humanos sin que eso se sienta como una traición, a entender que la grandeza sostenida también merece respeto. Y esa reflexión nos lleva al final definitivo de esta historia, no con una conclusión cómoda, sino con una verdad que sigue resonando. Al final, el peso de ser el Charro de México no se mide por los aplausos, ni por las películas, ni por las canciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Se mide por lo que se tuvo que callar para sostener esa imagen, por lo que se sacrificó para no fallarle a un país entero. Jorge Negrete y Antonio Aguilar no compartieron escenario en esta historia, pero compartieron destino. Ambos entendieron que representar a México era un honor que no admitía debilidad, que el traje de charro no se cuelga al terminar la función, que una vez que el país te nombra símbolo, deja de verte como individuo. Uno cayó antes, agotado por una exigencia que no perdonaba pausas. El otro resistió más tiempo, aprendiendo del error ajeno, tratando de transformar el peso en legado. Pero ninguno salió ileso, porque no existe forma humana de cargar durante años con una expectativa tan grande sin pagar un precio. Esta historia no busca decidir quién fue mejor, no busca enfrentar memorias ni levantar vacíos polémicos. Busca algo más incómodo y más necesario. Recordar que detrás de los símbolos siempre hubo hombres de carne y hueso, con miedo, con cansancio, con dudas que nunca llegaron al micrófono. Tal vez por eso esta historia sigue resonando, porque nos obliga a mirar distinto a quien representaron lo que somos, a preguntarnos si el amor que damos como público también incluye cuidado, si el respeto que exigimos también contempla descanso, si el orgullo nacional sabe reconocer el costo humano. El Charro de México fue una figura inmensa, pero fue sostenida por cuerpos finitos, y entender eso no disminuye el legado, lo hace más verdadero, más profundo, más digno. Hoy, cuando escuchamos esas voces y vemos esas imágenes, quizá valga la pena hacerlo con otra mirada. No solo con admiración, sino con gratitud consciente. Porque no todos los héroes mueren jóvenes, y no todos los que resisten más tiempo
lo hacen sin cicatrices. Esta historia no termina con un aplauso, termina con una reflexión. Los símbolos también se cansan, y aún así, cantaron. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte estas historias que casi nunca se cuentan.